Estamos de regreso en nuestro segmento Rimanacui, aquí en el stand 88 de la Feria Internacional del Libro de Lima, y en esta oportunidad nos acompaña el profesor Francisco Eguiguren Praeli. Muchas gracias por aceptar nuestra No, invitación. un gusto estar por acá con ustedes. Perfecto. El día de hoy vamos a comentar el libro Tiempos difíciles para la Constitución, y me gusta más el Sí, subtítulo, que es sí. Las confusiones de los constitucionalistas. O los constitucionalistas confundidos, como dicen también. Sí. Bien, profesor. Mm, La primera pregunta sería, cuando usted tuvo la oportunidad de leerlo la primera vez, ¿qué pensamientos vinieron? ¿Cómo lo sintió? ¿Qué es lo que le espera al lector en este Claro. libro? Bueno, quizás empezando, para quienes no lo conozcan o no lo sepan, eh, Gustavo Zagrebelsky, es un profesor italiano, aunque de origen familiar ruso, ¿no? Es un destacadísimo jurista y constitucionalista que fue profesor en las universidades de Turín, Nápoles, Sassari, y fue integrante y presidente del Tribunal Constitucional Italiano hasta el 2004, ¿no? Y se caracteriza mucho porque su obra es muy reflexiva, muy crítica, muy dinámica. Y este libro es muy interesante porque si bien va a ir de la mano haciendo referencia a algunos acontecimientos históricos, sobre todo europeos, con la época del nazismo o el fascismo en Italia, que ponen un poco en jaque a los constitucionalistas, nos permite aterrizar eso, digamos, como el gran tema de fondo es eh, cuál debe ser y cuál no debe ser el rol, el papel de quienes son definidos o se autodefinen como constitucionalistas en tiempo de crisis para la democracia y para la Constitución en tiempos de polarización social, ¿no? ¿Cuál es la lealtad a la Constitución que deben tener estos que se llaman constitucionalistas con su tarea profesional, con su compromiso académico con esta disciplina y también con ciertos valores y principios que se consideran parte de un constitucionalismo histórico? Pensando un poco en eso que es el gran tema del libro y que va a pasar por distintos temas como la tarea de la Constitución, el papel de los constitucionalistas, las partes no escritas de la Constitución, uno creo inevitablemente piensa en el Perú y América Latina, pero sobre todo en el Perú que vivimos sobre todo desde esta crisis política que se inicia en el 2016 con conflictos entre el Congreso y el gobierno, varios presidentes, vacancias, interpelaciones, disolución del Congreso, remociones o no en la Junta de Justicia. Esta convulsión que casi siempre tiene como telón de fondo quienes dicen esto es conforme con la Constitución y quienes dicen esto es inconstitucional. Entonces, para la opinión pública, incluso para el no especialista, pero incluso para los especialistas, uno puede decir, bueno, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que esta misma cosa, que este mismo acto, que este mismo hecho, para algunos defienden a capa y espada que es acorde con la Constitución y otros dicen que no, que es inconstitucional? Y cuando uno empieza a ver también la conducta de cada uno de estas personas que opinan, profesores de constitucional o su ejercicio como abogados, empieza a decir, ah, ya, es que lo que están haciendo o lo que están diciendo a veces está mal ligado a defender intereses políticos concretos o intereses económicos de grupos concretos o beneficios personales por nombramientos, por cosas, ¿no? Sin embargo, están hablando en nombre de lo que dice la Constitución cuando muchas veces están hablando en nombre de intereses a los cuales se han sometido o que han decidido libremente defender. Entonces, yo ato mucha de esta preocupación con parte de lo que viene pasando en nuestro país, con esta polarización política en materia constitucional, donde hay un gran debate sobre la Constitución, donde se planteó una nueva Constitución que el Congreso no ha permitido, aunque ha cambiado parte de la Constitución, y ahí las voces que salen con frecuencia en los medios defendiendo esta posición o la otra, a veces con igual entusiasmo, pero que esto puede generar gran confusión en la ciudadanía, en la opinión pública, yo diría incluso cierto desprestigio
de la disciplina constitucional, porque puede quedar en la cabeza de la gente, bueno, en verdad la Constitución aguanta todo. La Constitución se Mm, puede estirar como un chicle para defender esta postura, y eso no es así. O mm, sea, hay límites. La Constitución tiene partes muy interpretables, partes muy opinables. Se ocupa de limitar y controlar el poder político y de proteger nuestros derechos. Son temas abiertos, claro, pero sí. tiene que haber un mínimo, un cierto límite, si se quiere, como quien dice, como cuando uno juega un deporte, ¿no? Uno puede ser muy creativo en el fútbol, pero hay ciertas reglas que todos deberían respetar y que si no la respetan deberían tener algún tipo de sanción o desaprobación. Pero si quienes se conducen sin reglas o tratando de adecuar su discurso a la conveniencia, le hacen daño a la disciplina. Yo creo que el libro nos evoca a pensar un poco eso y evoca como temas de fondo cosas que pueden haber sido muy tremendas en Europa, el fascismo, el nazismo, los campos de concentración, la Segunda Guerra Mundial y aquellos constitucionalistas que defendieron, aquellos que se abstuvieron, aquellos que se callaron, ¿no? Y aquellos que enfrentaron, los menos. Mm, Me parece muy interesante porque lo que usted ha hecho en esta intervención y también claramente en el momento de interpretar la lectura, Sí. ¿no? Lo que ha hecho es traer al escenario Sí. peruano la problemática. Entonces, aquí viene mi pregunta, ¿no? ¿Qué le diría a usted a las personas que probablemente se limitan solamente a comprar bibliografía nacional Mm. y no nutrirse de autores internacionales Claro, que también pueden pasar por similares problemáticas? Tal vez no tienen claro, la misma causalidad claro, que nosotros en claro. territorio nacional. Vivieron momentos más críticos para la humanidad, para la Ujú, vida, ¿no? ujú. Acá tenemos momentos de inestabilidad política, ya tiempos de violencia extrema como pudo ser en la época del terrorismo y la represión, eso un poco que ha pasado, ¿no? Ujú. Hoy tenemos un tema esencialmente político, pero tiene que ver con las ideas y tiene que ver con la Constitución, porque la Constitución lo que busca es encauzar, encuadrar el desarrollo del proceso político. Y sí, yo creo que Zagrebelski siempre va a ser un autor interesante, es una mezcla de derecho, de filosofía política, pero hay algo que es interesante también, pensando en nuestra realidad, ¿no? Y es una especie de llamada a la atención a la conciencia en algunos de los trabajos que habla un poco sobre la constitución, la ley, la moral, los principios. Un poco le dice que a veces muchos constitucionalistas y abogados se cubren o se protegen diciendo que bueno, que su opinión tiene que ver con una visión técnica. ¿No? Ujú. Con esa visión técnica, claro, como decía un fallecido profesor amigo, sí, pues puedes redactar con el mismo entusiasmo el reglamento sobre cómo se utiliza y cómo funciona el campo de concentración, Claro. sin ninguna autocrítica, sin ningún cuestionamiento. Es decir, no, 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 pero a mí me han pedido un informe técnico, Y ¿no? ahí está. ¿Cómo organizo el aprovechamiento razonable Ujú. del veneno y del tiempo y la eliminación de los... Yo he hecho eso. Esto es un tema técnico. O yo soy ingeniero, ¿no? Cuente el ejemplo de repente de algún famoso laboratorio que producía un determinado insecticida, pero que ese mismo insecticida lo dio para que lo usaran en los campos de concentración para exterminar y luego con el mismo nombre siguió trabajando normal cuando se acabó la guerra utilizando su insecticida. O sea, Ujú. la necesidad que el abogado y el constitucionalista tenga también un compromiso ético y si no es con valores preestablecidos, con su conciencia. Él pone un poco eso, ¿no? Con tu conciencia. A veces tienes que correr riesgos, ¿no? Hay momentos en que tienes que correr riesgos para ser coherente con lo que haces. Entonces yo le diría a la gente, reflexionando sobre experiencias distintas a las nuestras, uno puede ver reflejada una realidad muy interesante para pensar en lo que pasa en nuestro país. Y yo diría para los profesores de Derecho Constitucional, para los abogados de cualquier especialidad, Ujú. también es una especie de interpelación a ti mismo. Oye, ¿qué tipo de abogado, qué tipo de constitucionalista, qué tipo de profesor eres tú? ¿No? ¿Te estás escudando en el tecnicismo frente a la arbitrariedad? ¿O porque te conviene? ¿O porque te es un buen negocio? Yo no me meto en estas cosas, esta no es mi chamba. Ujú. ¿O estás dando una opinión que ayuda a educar, que ayuda a clarificar a la ciudadanía, o que la ayuda a confundir, o que Ujú. actúas como un, digamos, alguien al servicio de intereses concretos que defiendes a cambio de algún tipo de beneficio? Vale, vale. Al respecto, usted diría en todo caso, como bien mencionó, ¿no? Claro,
perfectamente recomendable para docentes, pero para alguien que está Un joven fuera abogado. del No, círculo no. del derecho, a lo mejor un ciudadano que podría tener cierta curiosidad. Bueno, interés cultural, sin duda, Sí. pero hay en el fondo un dilema que vale. Ah, Él lo plantea porque la Constitución es una norma jurídica, pero es también norma política. Tiene, como él dice, constituir es la que constituye, la que crea, organiza el Estado y la sociedad. Y todos vivimos en el Estado y en la sociedad. Pero ujú. yo daba antes, un poco así sin querer queriendo, un comentario que ya no era un abogado, pensando, como digo, en un ingeniero, por Ujú. decir algo, ¿no? Es una profesión. O un médico. Hay médicos que participan en los procedimientos de tortura Pues y sí. cuál es su compromiso o no con los derechos humanos y que su tarea es ver que el torturado no se muera, que sufra mucho pero que no se muera, ¿no? Y es un médico, ¿no? O un ingeniero que puede construir, sea una edificación o una máquina, a sabiendas de que se va a usar para el mal y que él lo haga indiferente. Yo no tengo la culpa, Yo solo estoy ¿no? Yo construyendo. hago la máquina que me han contratado y yo le he diseñado lo mejor que puedo. Eso sí, es buenísimo mi diseño, ¿eh? Ahora que mi diseño sirve para producir esto, bueno, ¿no? Y entonces yo diría que desde de esta reflexión personal sobre tu desempeño profesional, y lo puede llevar también, claro, esto es más elaborado porque plantea la Constitución, pero Claro. tu propio trabajo, ¿no? Y tu actitud frente a la corrupción. ¿Hago algo frente a la corrupción? ¿Volteo la cara? ¿Todos lo hacen, yo lo hago? ¿Cómo? O sea, cuando uno mezcla a un conocimiento, también un cierto compromiso y un cierto límite ético que te lo pones tú mismo, que tú mismo te lo impones para ser coherente. Y yo creo, siempre lo he dicho, ¿no? Que los profesores, seguramente como los artistas, esta gente que sale a una especie de escenario cada día, como puede ser un aula o como puede ser un teatro, y le da la cara a un público, a sus estudiantes, tiene que tener un mínimo de coherencia con lo que dicen y con lo que hacen, Ujú. con lo que predican o con lo que quieren enseñar y con lo que viven. ¿No? Esa es la Sí. diferencia entre ser pues un lorito que dice cualquier cosa o que por conveniencia dice lo que va a ganar unos aplausos o un mentiroso y un cínico de miércoles, ¿no? Entonces, lo que nos espera en el libro, pues es una muy dura y fuerte crítica Sí, para todos los abogados constitucionalistas y podríamos hacer extensiva sí, esta crítica a todo abogado. Y aquí claro. viene mi siguiente pregunta y es, usted a modo de médico, Mm. ¿no? Tal vez un poquito, ¿nos podría leer un poquito el diagnóstico de nuestra realidad nacional frente a esto? ¿Qué nos podría Claro. esperar en los próximos años? ¿Cuál Mm. podría ser una posible solución que puede plantear el Mm. autor? A ver, como el texto está pensado Ujú, en los constitucionalistas, en la interpretación y aplicación de la Constitución, la cosa va a tener que ir por allí, ¿no? Bueno, yo tengo más de 40 años de profesor de constitucional, he visto mucho, ¿no? Eh, Siempre hemos vivido, y los países la viven, y América Latina también, inestabilidad y crisis. Sin embargo, creo que la crisis política en que hemos entrado, sobre todo a partir del 2016, con los conflictos entre el Congreso de aquel y el gobierno y todo lo que ha seguido después, porque ha seguido después, 9 años después, seguimos en la misma y tenemos elecciones el próximo año y uno dice, ¿qué vendrá? pues sí, ¿Qué podrá pasar? ¿Va a cambiar esto? Creo que no. Lamentablemente que esto todavía tiene para un rato más, aunque parece hace rato que hubiera llegado al fondo, pues sí. que los órganos políticos, el Congreso, el gobierno, no tiene ninguna legitimidad ni representatividad, pero igual hay que elegir a alguien y probablemente lo que se elija no va a ser demasiado distinto a lo que hay. Hoy es tan fuerte la crisis que uno dice, es que ya no solamente, o sea, si en el Hasta se 2016, normalizó, ¿no? claro, ya no es solo el pleito, ahora ya no hay pleito entre gobierno y Congreso, porque el Congreso, que es mayoría y que domina, Ujú, a diferencia de lo que pasó en la época con Kuczynski, Vizcarra o lo que pasó con Castillo, ahora ujú. es un Congreso que domina, manda, pero que respalda y se acomoda con el gobierno. Y un Sí, gobierno que se acomoda al Congreso. Entonces, ya el pleito principal no es gobierno-Congreso porque el Congreso domina y el Ejecutivo está sometido a cambio de favores, a veces también de dispone. prebendas y corrupción. Entonces, Ujú. ahora el escenario se ha ido llevando a otros temas. ¿Por qué es que en los últimos meses y años tenemos tantos pleitos sobre quién puede y debe dirigir, presidir la Fiscalía de la Nación, o quién debe integrar o si se debe votar a los miembros de la Junta de Justicia,
o si este magistrado debe ser suspendido, destituido o debe continuar en su cargo. ¿Por qué se ha trasladado hacia la justicia? Como después de las pasadas elecciones, se trasladó hacia los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, ya el pleito entre gobierno y Congreso, el clásico pleito político, está resuelto por un buen tiempo porque el Congreso manda. Y el Ejecutivo está vinculado y es un pacto infame de convivencia de beneficio recíproco. Entonces, se ha trasladado hacia el escenario de las instituciones de justicia, donde los órganos políticos, el Congreso, el gobierno, quieren controlar a quienes hacen justicia. No solo a quienes deciden sentencias, sino de repente a quien asciende o sanciona a un juez, a quien nombra a un juez, a quien lo promueve. Se ha trasladado hacia allí, ¿no? Entonces, hoy por eso se habla tanto y la gente dirá, pero ¿por qué tanto pleito no pasaba hace 10 años? ¿Por qué tanto pleito en las cabezas de los órganos de justicia, en los jueces, en los fiscales? ¿Por qué ese es el tema de la noticia? Si le dieron prisión o no le dieron prisión a este, si lo metieron a la cárcel o no, si este juez sí o se lo bajaron. Es que la política y los políticos está a la búsqueda del dominio, de la cooptación del sistema de justicia. Y cuando no hay independencia judicial, es muy grave para nuestros derechos y para la democracia. Claramente. Eso también está mencionado un poco en el libro y me preocupa porque si esto no se supera, como quien dice, la crisis sube un grado más y se va extendiendo. Entonces, todos los escenarios de los órganos del Estado se van contaminando por esta crisis de estabilidad. Una crisis que es también moral, ¿eh? Es también una crisis de principios, de valores, de inmediatismo. Nunca hemos hablado tanto de casos de corrupción en el Parlamento. La prensa cumple un rol muy esclarecedor, muy de investigación. Entonces a veces sabemos ya de la historia. Y caramba, una vez uno dice, este llegó a tal cargo y tiene violencia familiar, hijo no reconocido, maltrato, corrupción, robo, cárcel. No, ese es el perfil, parece, del personaje metido a política. No digo que haya que ser santo, no, no. En política no hay santos, ¿no? Pero por lo menos entrar con una cierta línea de conducta que hace que algunas personas decidan aspirar a cargos tan importantes como la Junta de Justicia, nombrar, promover, sancionar jueces. ¿Por qué cualquier persona puede decidir, yo quiero hacer eso? ¿Y tú quién eres para querer hacer eso? Pero postulan y lo peor es que los eligen. Y ese va a tener en sus manos esa tarea. Y si es un instrumento del poder político o económico de turno, es una mera marioneta que satisface intereses políticos y ni bien llega y dice, hay que sancionar a este, hay que destituir a este, hay que restituir a este otro. Está cumpliendo órdenes o intereses políticos o devolviendo el favor a quienes lo nombraron. Pues sí, parece que el panorama está Es bastante malo. nublado. El panorama sigue nublado. Sí, Sigue sí. nublado. Por un buen rato, solo nos queda apelar a la conciencia, a ese sector de personas que normalmente dicen, no, este no es conmigo, yo me abstengo de paso, y que hay una reacción general. Uno se pregunta, ¿qué tiene que pasar para que haya una reacción general? Como ha pasado en ciertos países, que la gente dice, basta ya, váyanse, caiga esto. Esperanza de los jóvenes, ¿qué pasa? Que los jóvenes están tan desmotivados, tan individualistas, tan escépticos, tan indiferentes a lo que pasa, ¿no? Y a los mayores, bueno, no podemos sustituir el papel de vanguardia que le corresponde a otras generaciones. Pues no. Y yo creo que justo lo último que mencionó, este cambio generacional, eh, esta indiferencia, no sabría en qué medida podría llegar a ser positivo, es bastante negativo. Y bueno, solamente queda, como usted dice, apelar a la ética y la moralidad individual, tal vez. Y bueno, y también Sí, ahí cumple los medios de comunicación, que tampoco ni son neutrales ni son santos, ¿no? pues no, Para todos los gustos y para todos los bolsillos. tal cual. Pero allí también esta evidencia de poner al descubierto también conductas impropias, conductas indebidas. La prensa ha ayudado mucho a, a evidenciar este tipo de conductas. Y a veces la gente que sobre todo vive mucho en redes, yo no, pero que a veces las veo, no las uso, pero las veo, ¿no? También a veces también se va formando una propia idea de los personajes, ¿no? El problema que hay en nuestro país es que hay mucha polarización ahorita, mucha descalificación al otro, poca tolerancia, pocas ganas de conversar buscando una solución. No, es una guerra de exterminio, de aniquilamiento, ¿no? Y donde más que opinar se insulta. Cuando uno mira lo que son las redes, yo por eso no participo de ellas, cuando uno ve las redes,
es que alguien dijo algo y todo lo que viene abajo es una suma de insultos y Un descalificaciones. cargamontón. Claro, ¿no? O sea, pero no hay un ánimo de contribuir a esclarecer. O sea, el insulto fácil Es para cancelar. para cancelar. No, 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 este es tal cosa, o tú eres y puede ser que lo sea, Mm. pero ok, ya, pero si nos vamos a etiquetar todos, esta lógica como que buenos y malos a priori, no, pues hay que exponer ideas, hay que tratar de dialogar, persuadir. Si no, no hay remedio, ¿ah? Si no, no hay remedio. No, no lo hay. Bueno, se nos vienen y estamos viviendo tiempos difíciles y por eso les Tiempos recomendamos, difíciles para la Constitución y para los constitucionalistas. y para todos nosotros que vivimos dentro de un Estado constitucional. Así Sí, que les invitamos a leer el libro Tiempos difíciles es para la ligero, Constitución. se lee rápido, Sí, muy bien escrito, muy bien traducido, hay que decirlo. Tiene un prólogo de introducción del profesor español Javier García Roca, pero tiene también una traducción del italiano de los profesores Pedro Grandes y Félix Morales, una magnífica traducción del italiano que incluso tiene que lidiar con palabras muy creativas del autor. tal cual, sí. No, hablamos de una diferencia entre constitucionistas Y y yo no constitucionalistas, lo ¿no? dije, se me pasó, No, no, no. pero es que sí, esa calificación que hace Zagrebelsky de los que son constitucionalistas, porque no porque sean buenos o malos, son aquellos que son coherentes con lo que es el pensamiento constitucional, los principios que se enseñan y que han construido el constitucionalismo y quienes viven de la Constitución Ujú. como consultores, absolviendo consultas o dando sus opiniones, pero que privilegian su instrumentación política o económica por sus intereses y no tanto por esos principios. Es verdad. Sí, y esta invitación la hacemos extensiva. Lo pueden encontrar disponible en palestraeditores.com y también les extendemos una gran invitación hasta el 6 de agosto en el Parque Próceres de la Independencia del Distrito de Jesús María, aquí en la Feria Internacional del Libro, el Stand 88. Les espera esta obra y otras grandes obras de Palestra, el sello de los buenos libros de derecho. Nos vemos en la próxima oportunidad y gracias, profesor, No, por muchas estar con gracias a nosotros. ustedes, un gusto.